Esto recién empieza. Conecta con nosotros. Conecta con vos. Conecta con los otros. Sábado Verde. Radio Los Sábados. Podcast cuando vos quieras. If your light should fade and you fall from the heaven, hay un periodista santafesino que anda diciendo por ahí que Flandria le ha ganado a Barcelona. El tipo tiene un programa sobre temas socioambientales en la televisión y habla en la radio también de esto. Pero está empecinado en contradecir a los periodistas deportivos que dicen eso no puede ser posible porque ni siquiera han jugado un partido. Flandria y el Barcelona. Flandria, un equipo chico, y el Barcelona, el más grande del mundo y además con Messi. El que anda diciendo eso es Ricardo Cerrulla, que para mejor acaba de sacar un libro que se llama Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sergio, buen día, un gustazo escucharte. ¿Qué haces? ¿Quiénes son Flandria en tu cabeza? Uy, son tantos, mirá. En Córdoba son las madres de Ituzaingó, en Famatina son hombres y mujeres, pero fundamentalmente estas últimas, que dicen que el agua vale más que el oro y plantean que en Famatina no se toca. En Esquel y Loncompué son los vecinos autoconvocados. En Santa Fe, donde yo soy, es el colectivo Paren de Fumigarnos, y así podríamos seguir, ¿no? Son unos quijotes, unos rebeldes, unos soñadores que saben que enfrente juegan contra el Barcelona, saben que el árbitro parece que está comprado por los demás, y encima hoy hay un viento terrible y el viento es en contra, y los tipos juegan y la ganan. Y para vos, después de haber hablado con todos ellos, de haber compartido mate y conversación, ¿cuál crees que es la fórmula? ¿Cuál es la estrategia de esos equipos para ganar? La persistencia, la persistencia y el saber que generalmente la dignidad, la verdad van de la mano y ganan. Yo tenía un cura cuando era mucho más pibe, que siempre decía un dicho en latín, no lo recuerdo en latín, pero la traducción era que la gota no perfora la piedra por su fuerza, sino por su insistencia. Y a mí me parece que esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Son colectivos de personas insistentes, profundamente insistentes, que se juegan el todo por el todo, porque saben que en este juego les va, ya no como se decía antes, viste, la vida del futuro, la vida de nuestros hijos. Muchas veces se decía, hay que cuidar el medio ambiente, porque si no lo cuidamos seremos responsables para las generaciones futuras. Bueno, como lo hablábamos hace una semana exactamente allí en Buenos Aires con vos, el futuro ya llegó, el problema ya es hoy. Y todas estas personas entendieron que, que la concientización, la lucha, el trabajo, la movilización, es un colectivo que van de la mano. ¿Y qué dicen frente a sentencias establecidas, Ricardo? Bueno, si viene tal emprendimiento, va a dar trabajo a las personas y el pueblo así tiene gran movilidad y el que vende pan va a vender más pan y el de la estación de servicio va a funcionar mejor, el que vende cubiertas. ¿Qué dicen frente a esa declamación que suele repetirse tantas veces? Y resulta difícil, pero me parece que cada vez menos difícil. Al principio era muy difícil porque, claro, frente a esta realidad, a la realidad, más que realidad, el discurso de, bueno, pero nosotros venimos para lo que vos decías, dar trabajo y demás, es muy difícil combatir con el vecino, que a lo mejor el vecino no tiene trabajo, y dice, esta es la posibilidad que tengo ahora para pararme, aunque sea por un ratito. Lo que pasa es que lo han dicho tantas veces y como nunca lo han cumplido, me parece que ahora resulta un poco más sencillo. Se sabe que, por ejemplo, la minería a cielo abierto promete trabajo, desarrollo y que en las localidades donde estuvo y después se fue, ha dejado no solo un pasivo ambiental fenomenal, sino que además que ha quedado demostrado que no han generado nada vinculado con la producción, que a lo máximo han apadrinado alguna escuelita
y la han pintado o han formado parte del sponsor de la camiseta del fútbol de la provincia, pero que no han generado un desarrollo permanente, consistente. Aunque así fuera, algunos pensamos, seguramente con descaro, que eso no le vale la vida a las personas, pero uno entiende que en la coyuntura de desocupación, de pobreza, una localidad puede pensar así, y al principio lo era, pero hoy ha quedado absolutamente claro, como queda claro que este modelo productivo del campo agrotecnológico, fumigador, no genera tampoco riqueza. Nosotros lo decimos en el libro, ¿no? Es un modelo que, fíjate qué locura lo que ha llegado el hombre, que cultiva y cosecha alimentos para transformarlo en biodiesel. Se dice que se cosecha para darle de comer al mundo y en realidad después le damos de comer a la barriga de los autos, no a la barriga de las personas. La soja se transforma en nafta y es hasta, te diría, impune en un mundo donde se dice que el mundo tiene hambre y en realidad lo tiene, gran parte lo tiene, pero no porque no haya comida, sino porque se mal distribuye, que parte de ese alimento termina en la barriga de los autos y no en la barriga del hambriento. Está Juan, estamos con Juan Roax, que te quiere preguntar, quiero apuntar algo sobre eso y para seguir después con más preguntas. El mundo produce tanta comida como para alimentar 3 veces los habitantes que tiene la Tierra. Pero bueno, en parte se va para el biodiesel, en parte para alimento de los animales, en parte la derrochamos. 1/4 de la comida que producimos para nuestro consumo termina en la basura por diferentes razones. Un gran tema de desorganización y de falta de prioridades. ¿Qué tal? Ricardo Juan te saluda. Hola Juan, buen día. Buen día. Estaba pensando, ¿no? En ejemplos tal vez antes de conocer este libro, Quijotes, Rebeldes y Soñadores, qué pequeño le pudo haber ganado un gigante, ¿no? Y pienso, tal vez los pequeños que ganaron a los gigantes fue porque supieron encontrar su debilidad. Lo que estabas enunciando de llenar la barriga de los autos, los ejemplos que dio Sergio, ¿esas serían las debilidades de estos gigantes? Sí, son parte de las debilidades. Me parece que eso es una debilidad importante, que la realidad contrastable es otra debilidad importante. Me parece que ha habido también algunas fortalezas del otro lado, en el otro equipo, que tiene que ver con la organización. Realmente son terriblemente organizados, pero muy organizados. Y después esto que ustedes decían, ¿no? Uno cuando empieza a hurgar un poco ve que si con lo que tira el mundo de alimentos todos los días, se le podría dar de comer a cada hambriento 3 kilos de comida por día. Entonces es también una cuestión de conciencia. Me parece que, y ustedes, yo sé que en el programa lo trabajan mucho, tenemos que cambiar la cosmovisión, la manera de pensar, dónde nos ubicamos, que esto no significa ir en contra de nadie. Este es un momento económico donde pareciera que los temas se discuten como si fuera un partido de fútbol y gana el que mete más goles. Yo quería preguntarte de eso, justamente, Ricardo. ¿Qué viste vos del entramado social? Porque ciertamente aquella persona que es fumigada es vecina del chacarero que está terminando, que está tirando agrotóxicos en el campo y que por ahí contamina la escuela o parte del pueblo. Y todos conviven en una misma superficie que es además pequeña y cercana. ¿Qué pasa en esa relación? ¿Cómo es el entramado ahí? Bueno, salvo por lo que uno podría plantear, la enfermedad y la muerte, el aumento exponencial de cáncer, leucemia, lupus y de diferentes tipos de enfermedades, esto que vos planteas, Sergio, es una de las muestras más perversas del sistema. Yo ahora no estoy en Santa Fe, estoy en Sastre. Sastre es una localidad que está a 100 y pico de kilómetros de la ciudad de Santa Fe, entre Santa Fe y Córdoba, bordeando la autovía 19. Y esta es una localidad, estamos acá porque ayer presentamos también el libro acá, ¿no? Mira qué bueno. Y esta es una localidad que vive y depende de la producción agropecuaria, como tantos de la Pampa Gringa, ¿no? Sí. Y pasa lo mismo que pasa en otras localidades donde uno fue. Vecinos que
comparten muchas vidas de estas localidades, ¿no? Forman parte de la cooperadora de la escuela, jugaban a las bochas juntos en el club, se da vecinos que se saludan en la calle permanentemente porque todos se conocen. Hoy están divididos. Y están divididos porque uno dice, bueno, yo tengo que fumigar porque tengo un campo y tengo que producir. Y el vecino dice, bueno, pero me estás enfermando, me estás matando. Y hoy a lo mejor no se habla, o hoy a lo mejor van a una charla y se sientan en lugares distintos porque tienen aparentemente otra mirada, otra visión de la vida. Y en realidad esto me parece importante también, lo hablábamos ayer acá en Sastre y me pareció muy interesante, tampoco el productor de esta localidad que lo metieron. Claro, no es un asesino que tenés enfrente, claro. No es el enemigo, no, ¿viste? No es el asesino, bueno, el tipo lo metieron en esto. Qué bueno lo que decís. No siempre todos lo podemos ver de la misma manera, a lo mejor lo ve, pero cómo sale de este lugar, y me parece que eso es fundamental, es importante, porque si no confundimos al enemigo, y el enemigo no es ese, ¿no? Estás escuchando a Ricardo Cerrulla, que es periodista, escritor, docente santafesino, con mucho compromiso. Acaba de hacer un libro que se llama Quijotes, Rebeldes y Soñadores, que está presentando en todo el país con mucho éxito, porque estamos interesados en conocer más sobre estas cosas. Ricardo, si quisiéramos definir de alguna manera a todas las personas involucradas en estos casos que contás, todo pareciera, hablábamos, ¿no? Flandria versus Barcelona, pequeños versus gigantes, pero calculo que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos, pero a veces nos paramos ahí porque es mucho más fácil definir. Ahora, cuando hablaste con estas personas, por ejemplo, que avalan este modelo o que viven dentro de este modelo agrícola, de producción agrícola, por ejemplo, digo, ¿alguien tenía alguna duda por dentro o tal vez no estaba tan a favor, pero agarró el tren en movimiento y se subió? Digo, ¿en algún punto hay como una conciencia que no sea tan de buenos y malos? Sí, seguro. Por eso me parece importante lo que hablábamos recién, que esto no es una división donde por un lado juegan algunos y por un lado juegan otros, donde me parece que evidentemente a algunos lo han obligado o lo han metido a jugar en esto. Sí, aparece. ¿Y te has encontrado con alguien que lo haya resuelto de alguna manera positiva, que podamos compartir o que funcione a modo de ejemplo? Son los menos, habrá que decirlo, no digo que sean los menos, yo encontré los menos, pero hay gente que sí, que de a poco se está reconvirtiendo a otro tipo de producción, porque esa también es otra, no podemos pasar de la noche a la mañana de este modelo de producción fumigadora a la agroecología. Sí. Es imposible, no lo dice uno. La transición, claro. Claro, lo dice la gente que saben, como Miriam Gorban, por ejemplo, dice, ahí tenemos que ir de a poco. Pero sí a lo que pregunta Juan, hay gente que de a poco va pasando a este modelo o acepta, dice, es cierto, denme un tiempo, yo me metieron en esto, tengo que ver, y sobre todo aparece cuando se ve en el vecino, en el primo, en el sobrino, que aparece algún síntoma de enfermedad. Y esto es importante porque quizás la gente de las ciudades no lo sepa, pero es muy habitual ver en los pueblos fumigados mucha gente con pañuelo en sus cabezas, pero mucha. Hay localidades donde los censos sanitarios, los censos epidemiológicos, llevados a cabo por universidades públicas como la de Córdoba, la de Rosario y demás, muestran entre un 300 y un 500% más de enfermedades como la leucemia o el cáncer. Y eso en localidades relativamente pequeñas se ve mucho. Se ve a la gente enferma y todos tienen o un vecino o un primo o un sobrino o un nieto enfermo. ¿Y sabés qué es lo que más afecta? Y ayer hablamos acá en Sastre, que este tipo de enfermedades mortales como los tumores aparecen cada vez más en la gente más joven, algo que es una falacia médica sería, ¿no? El cáncer no suele atacar como grupo etario a los más jóvenes. Y eso sí, y entonces sí respondiendo a lo que dice Juan, aparecen entonces algunas personas que cuando se enfrentan con el problema dicen, pucha, capaz que algo de esto es cierto, y empiezan entonces a recomponer relaciones con sus vecinos y a ver cómo pueden salir de esto, porque habrá que decirlo que no es una calle sin salida, pero que hay que encontrar el pasaje y no es tan fácil. Eso es, hay que ver la muestra fotográfica
de Pablo Piovano, sino googlear al fotógrafo Pablo Piovano, que ha tomado las imágenes más impactantes de estas personas que alguna vez seguramente han andado con el pañuelo en la cabeza, afectadas, algunas ya muertas y otras con graves secuelas por la intoxicación de las tareas en el campo. Estamos hablando con Ricardo Serrulla a raíz de su nuevo libro, Quijotes Rebeldes y Soñadores, que describe cómo las asambleas ciudadanas, con la herramienta central de la persistencia y no muchas otras, le han ganado a gigantes muy grandes, a las grandes corporaciones, y han logrado preservar el ambiente lo más sano posible en el lugar donde vive. El libro de Ricardo nos disparó salir a preguntar si el poder verdaderamente lo tienen esas corporaciones o por ahí realmente está en la periferia, como proclama Ricardo. Me parece que tienen más poder la organización local de las personas para mí, porque con todo lo masivo que son las redes sociales, los grupos de WhatsApp, por ejemplo, la organización de la gente hace que tenga más visibilidad y bueno, y si se organizan y se juntan varias personas pueden llegar a tener más poder de acción. Bueno, creo que tienen más poder las corporaciones porque seguramente son capaces de hacer algunas cosas que les permite el poder que tienen precisamente, por ahí político o económico, de hacer, bueno, de contaminar, etcétera, y que nadie les diga nada, y por ahí las organizaciones locales de las personas están luchando contra monstruos que son mucho más grandes de lo que ellos pueden contener. Fíjate que el muestrario, de algún modo, está hablando un poco de lo que mencionabas, de las diferentes visiones, de la transición en la que estamos, donde no todo es blanco y negro, tampoco en la percepción de las personas. En un rato vamos a hablar con personas que están en Mendoza para que nos mencionen lo que está pasando ahí con el fracking. Evidentemente es un tiempo justo, me parece a mí, para que podamos discutir de estas cuestiones, porque ya nada pasa de modo desapercibido, ya no es tan fácil decir te doy trabajo, llevo trabajo, voy a tener movilidad, porque las personas empiezan a levantarse a lo largo y ancho del país. ¿De qué envergadura son estos fueguitos que fuiste encontrando, Ricardo? ¿Están a lo largo y ancho de todo el país? ¿Hay alguna franja del país que podamos decir es más combativa? ¿Se lograron mayores resultados? ¿Cuál es tu mapa? Sí, me parece que están, y me animo a decir, a lo largo y a lo ancho del mundo, Sergio. Ah, mirá qué bueno, claro. Hoy es un día importante. Hoy, por ejemplo, en todo el mundo se realiza la marcha contra Monsanto, ¿no? Y uno ve, bueno, hoy las redes sociales nos acercan mucho más, ¿no? Sí. Que en localidades pequeñas, en localidades chicas, en localidades grandes, la gente se va a movilizar. Serán menos, serán más, pero a mí me parece que esto hace un tiempo atrás era impensado. Pensar un movimiento globalizador contra Monsanto, por ejemplo, un día como hoy, que todo el mundo se ponga de acuerdo con lo que nos cuesta ponernos de acuerdo, me parece impensado. Y además, uno hoy va al mercadito del barrio o va a la verdulería del gran hipermercado y por ahí encuentra alguna señora o algún señor que dice, pero este alimento, yo estuve leyendo, me dijeron qué bueno, claro, que ahí cambia el veneno, y bueno, evidentemente no es un movimiento masivo, pero esto era impensado hace un tiempo atrás, era un discurso que hablábamos muy pocos, que nos interesaba muy pocos, y que de a poco me parece que se fue generalizando. Buen ejemplo, el tema está en la verdulería, está muy bueno. Ricardo, sí. Vos sabés que siento que en algún punto el nombre Monsanto aparece como una... Digo, hay una idea de Monsanto como una corporación diabólica que monopoliza, pero a la vez no terminamos de entender bien qué es lo que monopoliza. De alguna manera sintética, ¿podés contarnos qué es Monsanto y qué mercados abarca? Y Monsanto hoy es una de las multinacionales que más factura. Los últimos números hablan que factura más que la reconocida marca de gaseosas, que por primera vez queda segundo en el ranking de
facturación en cuanto a productos de consumo, ¿no? Monsanto es quien generó en su momento, allá cuando Estados Unidos peleaba contra los vietnamitas, lo que se conocía como el 2,4-D, y se lo da al gobierno de Norteamérica para que fumigue los campos de arroz de los vietnamitas para que tengan menos calidad o que puedan desechar el alimento para que estén más débiles a la hora de pelear. Y cuando descubren que lo que fumigaban contra el arroz también afectaba y mucho la salud de los soldados vietnamitas, deciden usarlo casi como un arma química. Bueno, hay que decirle a la gente que en algunas localidades del país, al menos donde yo vivo, que es la provincia de Santa Fe y el litoral argentino, todavía hoy se está usando el 2,4-D para fumigar, y entonces ahí otra vez empieza la concientización. Aquello que se utilizó como arma química, hoy se utiliza para fumigar el producto que después llega a tu mesa y que vos lo comés. Monsanto es también aquellos que inventaron el PCB como producto plástico y también como lo que están los reactores de energía que tanto pero tanto contamina. Hoy habrá que decir que tiene una sociedad con Bayer y que juntos manejan el mercado numéricamente, cuantitativamente más importante de fabricación de semillas. Y acá aparece otra locura del siglo XXI. La señora o el señor que no está en el tema habrá pensado que no hay nada más natural, más vinculado con la vía o con el ecosistema, que es la semilla, ¿no? Que nuestros abuelos hacían banco de semillas. Bueno, señora, habrá que decirle que ahora la semilla se fabrica, como se fabrican tornillos, como se fabrican encendedores, también se fabrica la semilla. Y en este mercado que acabo de irrespetuosamente resumir, está Monsanto como la multinacional más importante en cuanto a números, porque está ubicado en todo el mundo, y que tiene hasta una cosmovisión. Hay un libro maravilloso de Monique Robin que se llama El mundo según Monsanto, ¿no? Porque planteaste una manera de convivencia. Ricardo, muchas gracias por el aporte de esta mañana para todos nosotros. Te deseamos mucho éxito con ese libro que empieza a correr. Y bueno, que tengas una buena mañana ahí en Sastre, todavía seguramente con parte de sus vecinos. Un gran abrazo. No, el agradecido soy yo, sabés lo que te aprecio, lo que te quiero, Sergio. Así que el agradecido soy yo por este tiempo. Un abrazo y un beso muy grande a toda la mesa. Ricardo Serrulla, autor de Quijotes, Rebeldes y Soñadores Ahora, ha hecho otros libros, siempre con su libreta y el grabador al estilo de los periodistas tradicionales, ¿no? Y comprometidos con lo que pasa, capaz de pasarse días enteros en los espacios donde realmente se producen los hechos.